Los esclavos de Saint-Domingue se adelantan al proyecto emancipador criollo. La colonia más rica del Caribe se independiza de Francia. Los haitianos declaran el fin de la esclavitud. Napoleón, para evitarlo, envía un poderoso ejército de más de 25.000 hombres. El ejército napoleónico sufre una derrota decisiva y el 1 de enero de 1804 nace Haití, la primera república negra del mundo. Mientras Napoleón domina España, estalla un levantamiento en Chuquisaca, seguido por una oleada de cabildos abiertos. En 1810, el Cabildo de Caracas conforma una junta de gobierno, integrada exclusivamente por mantuanos. Esta junta crea la primera República de Venezuela y convoca en su defensa a Francisco de Miranda por ser el gran referente militar del momento. El poder español contraataca. La primera República, sin apoyo popular, es destruida a menos de un año de su fundación. Miranda es capturado y termina sus días en una cárcel española. Bolívar se refugia en Cartagena, donde resistían los independentistas neogranadinos. Allí traza un plan para recuperar Venezuela desde Nueva Granada. Después de cruzar la cordillera, enfrenta a los realistas y llega victorioso a Caracas. Liberada la capital en 1813, se funda la Segunda República, pero asentada nuevamente en el poder mantuano. Un ejército de llaneros y esclavos, respaldado por los españoles, se levanta contra el nuevo gobierno y toma Caracas después de una sangrienta campaña. La Segunda República, al igual que la primera, cae como consecuencia de las divisiones sociales y raciales. Bolívar, derrotado, se exilia en Jamaica, mientras en tierra firme el poder realista se fortalece, sometiendo completamente a Nueva Granada. En junio de 1815, Bolívar se dirige a Haití. El presidente Petión lo asiste con barcos, armamentos y soldados voluntarios para una nueva expedición. Él mismo libera a sus propios esclavos y cambia la composición de los ejércitos, y esto va a ser condición del triunfo de Bolívar. Se inicia una gran campaña por la liberación de Nueva Granada y Venezuela. Bolívar ha logrado trascender el racismo y los estrechos intereses de la clase mantuana, impulsando hasta las últimas consecuencias la lucha por la unidad y la emancipación continental. El Congreso de Angostura, integrado por venezolanos, granadinos y ecuatorianos, funda la República de Colombia y lo designa presidente. Con los triunfos en las batallas de Boyacá, Carabobo y Pichincha, sella militarmente la unidad territorial de la nueva república. Un estado bioceánico con un poder militar y marítimo forjado en grandes batallas y un territorio superior al de cualquier potencia europea. El proyecto de Bolívar comenzaba a gestarse. En el sur del continente, coincidiendo con la ofensiva bolivariana del norte, el ejército de José de San Martín y Bernardo O'Higgins ha derrotado a los realistas y liberado a Chile. Esta expedición avanza hacia el centro del poder español y ocupa Lima, proclamando la independencia peruana. En el encuentro de Guayaquil, San Martín entrega a Bolívar el mando del Ejército Libertador. Unos meses antes, habían firmado el primer gran tratado de Unión Suramericana. Con las victorias de Junín y Ayacucho en 1824, se expulsa definitivamente a los españoles de Suramérica. Sin embargo, lograda la independencia, intereses divisionistas amenazan el proyecto de unidad continental. Bolívar, para evitarlo, convoca a los nacientes estados a un congreso en Panamá. La convocatoria fracasa
por el boicot oligárquico asociado a las injerencias norteamericana y anglo-portuguesa. La patria grande terminará dividida en numerosas, dependientes e inestables repúblicas oligárquicas, donde las castas infames y los pueblos originarios permanecerán silenciados y excluidos. Es el fin de la primera independencia. Mientras tanto, el imperio inglés afianza su dominio económico y coloca bonos usurarios a través de las bancas Goldsmith y Baring Brothers. Nace la eterna deuda externa. 1830 es un año aciago en la historia de nuestro continente. Corrientes separatistas desmantelan el ejército libertador y fragmentan la unidad de la Gran Colombia. En Venezuela se funda la Cuarta República, como continuidad de las dos primeras repúblicas mantuanas. Expulsado de Venezuela y traicionado por sus propios generales, ahora aliados a la oligarquía criolla, Bolívar muere y deja como legado su más profunda convicción. Simón Bolívar lo había dicho: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Desde principios del siglo XIX, Estados Unidos se expande territorialmente, adquiere grandes extensiones de tierra e invade y extermina antiguas naciones originarias. A través de la doctrina Monroe, proclamada en 1823, y la doctrina del Destino Manifiesto, colonos protestantes justifican su expansión continental, con la excusa de llevar la libertad y la civilización a los territorios invadidos. En 1835, los colonos protestantes invaden y ocupan Texas. 10 años después, estos colonos respaldados militarmente exigen la independencia del territorio ocupado y su anexión a Estados Unidos. En 1848, en una nueva guerra de conquista, ocupan militarmente la capital mexicana y obligan a México a ceder la mitad de su territorio. La isla de Cuba ha sido y es un punto estratégico en el Caribe. John Quincy Adams, el autor de la doctrina Monroe, vio a Cuba como un fruto maduro que tenía que caer por la fuerza de gravedad en las manos de Estados Unidos. En la guerra de independencia contra España, soldados norteamericanos intervienen al final del conflicto, ocupando militarmente la isla. En la nueva Constitución, imponen a Cuba la llamada Enmienda Platt, en realidad un tratado de anexión que permite a Estados Unidos intervenir en sus asuntos internos y montar en territorio cubano la base naval de Guantánamo. 60 años después, con el estallido de la revolución, lo único que recibirán los yanquis de su fruto maduro serán los gusanos. Mientras Estados Unidos interviene en la independencia cubana, sus soldados invaden la colonia española de Puerto Rico. Con esta nueva ocupación militar, afianzan su poder en el Caribe. Años después, convierten a Puerto Rico en un protectorado, controlando sus fronteras, la moneda y las fuerzas armadas. Con el apoyo de infantes de marina, estas empresas estadounidenses ocupan las tierras fértiles del norte del país y las convierten en ricos feudos privados. Las potencias europeas se niegan a reconocer la República de Haití, que será obligada a pagar una exorbitante indemnización a Francia. A principios del siglo XX, Estados Unidos la ocupará militarmente durante casi 20 años. Haití nunca más volverá a recuperar su antiguo esplendor, convirtiéndose en una de las naciones más pobres del mundo.
En 1904, el presidente Theodore Roosevelt define a Estados Unidos como el gendarme del Caribe, justificando con esta nueva doctrina futuras intervenciones expansionistas. Desde 1850 y durante décadas, Nicaragua ha sido el país más intervenido por los estadounidenses, que buscaban la manera de construir un paso interoceánico en Centroamérica. En 1901, los Estados Unidos promueven la segregación panameña del territorio colombiano. 3 años después, inician allí la construcción de un canal interoceánico. Panamá, partida al medio por un canal de propiedad estadounidense, sufrirá desembarcos e intervenciones militares durante los siguientes 75 años. Desde 1919, las haciendas de café y cacao son abandonadas y los pozos de petróleo comienzan a poblar el lago Maracaibo. Venezuela deja de ser un país agroexportador y se convierte en una región estratégica para los intereses norteamericanos. Juan Vicente Gómez, quien gobierna durante 27 años, reparte la riqueza petrolera entre la oligarquía venezolana y las empresas extranjeras. Shell, Standard Oil, Gulf y Texaco se convierten en los principales productores de crudo en Venezuela. Tras la muerte del dictador en 1935, los venezolanos reclaman una apertura democrática. En la Venezuela de los años 40, la lucha por el control del petróleo provoca golpes de Estado, enfrentamientos armados y asesinatos políticos, transformando al país en un caos institucional. Durante ese periodo, surgen 2 dirigentes políticos que influirán en la vida venezolana desde 1958. Rómulo Betancourt y Rafael Caldera crean Acción Democrática y COPEI. Estos partidos políticos serán los principales protagonistas en la segunda mitad del siglo XX. Finalizada la Segunda Guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética se reparten el mundo en áreas de influencia. 2 guerras mundiales y la crisis económica del 30 permiten a América Latina industrializarse y desarrollar su mercado interno, dando lugar a nuevos actores sociales que retoman los proyectos de unidad y liberación. Estados Unidos, previendo futuras insurgencias, crea en Panamá un centro donde adoctrinará a los militares latinoamericanos. El lugar que Bolívar había elegido para concretar la unidad continental se convierte en la base de la nefasta Escuela de las Américas. Mientras desde la CIA se planifican golpes de Estado y asesinatos políticos en todo el continente. En 1948 es asesinado en Colombia el candidato a presidente y líder popular Jorge Eliezer Gaitán, desencadenando una guerra civil aún no concluida. En Perú, el APRA impulsa desde 1930 un Frente Único Indoamericano. Este movimiento es proscripto y perseguido, al igual que su líder, Víctor Haya de la Torre. En Brasil, Getúlio Vargas, que había estatizado los recursos energéticos, se enfrenta a poderosos enemigos. Con su gobierno desestabilizado, se suicida en 1954. El mismo año, en Guatemala, es derrocado el gobierno del coronel Arbenz por aplicar la reforma agraria a las tierras de la United Fruit Company. Un año después, en Argentina, un violento golpe de Estado destituye al general Perón, quien había impulsado la industrialización y el protagonismo de los trabajadores, proclamando una tercera posición como alternativa a la hegemonía de Estados Unidos y la Unión Soviética. Con el suicidio de Getúlio Vargas y la caída de Perón, es destruido el ABC, proyecto de unidad continental, iniciado por Argentina, Brasil y Chile. Desde 1952, gobierna dictatorialmente en Venezuela el general Marcos Pérez Jiménez. El descontento popular y el desgaste del régimen lo convierten en un dictador poco confiable para el país del norte, que comienza a preparar su caída en complicidad con los dirigentes de Acción Democrática y COPEI.
Rafael Caldera y Rómulo Betancourt traen de Nueva York un proyecto de democracia dependiente. A través del llamado Pacto de Punto Fijo se establece un acuerdo de gobernabilidad destinado a cerrar el paso al avance de corrientes nacionalistas y populares y al llamado peligro comunista. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 actúa como detonante de una nueva oleada antiimperialista. En todo el continente se extiende la lucha armada. Gobiernos populares, movimientos políticos sociales y organizaciones guerrilleras coinciden en el enfrentamiento al modelo imperial. En el marco de la doctrina de seguridad nacional, los militares formados en la Escuela de las Américas convierten a sus ejércitos en fuerzas de ocupación de sus propios países. Aliados con oligarquías locales y grupos económicos extranjeros, derrocan a los nuevos gobiernos populares y exterminan a una prometedora generación de jóvenes patriotas latinoamericanos. Se inician 4 décadas de democracia tutelada por Estados Unidos. Los venezolanos son invadidos por la cultura del consumo y la acumulación. Ojalá que todos los trabajadores fueran capitalistas. Y lo más bonito es que en el sistema capitalista, que aparentemente el trabajador no quiere defender y sostener, en este sistema capitalista cualquier trabajador puede efectivamente convertirse en un capitalista. Todo está en que pueda comprar una acción que sea de 50 centavos. Esto lo vemos a menudo en los Estados Unidos.